Buenos días a todos y de nuevo agradecer, como todos los anteriores ponentes, el que me hayáis invitado a mí y tengáis la confianza en que voy a intentar dar un poco de luz desde mi punto de vista a este tema. Sí me gustaría centrarlo dado donde estamos. Esto es una facultad de farmacia, es una facultad de ciencias y os estáis formando para ser científicos. No vamos a creer, vamos a demostrar. Vamos a aplicar los conocimientos de la física, de la química, de lo que la ciencia lleva avanzando durante muchos años para centrar la terapia en la demostración con las bases lógicas del conocimiento que hemos llegado hasta ahora. No estamos, en mi opinión y en vuestra formación, para hablar de temas que no se demuestran, temas que entran en un ámbito espiritual que evidentemente puede influir a unas personas más, a otras personas menos, pero que ciertamente vuestro aprendizaje y vuestro conocimiento de la terapéutica, es decir, la aplicación de técnicas que se demuestran, que son demostrables, que son reproducibles, que tienen una base científica, se va a aplicar a la salud humana con el conocimiento que tenemos en este momento. Con lo cual, vamos a centrarnos en este tema cuando vaya a hablar, sobre todo de miopatía, que es de lo que voy a hablar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la historia y las terapéuticas se han basado en el pensamiento mágico a lo largo de todos los años que la humanidad se ha desarrollado. Y el desarrollo científico de la ciencia básica y de la ciencia aplicada a la salud, es muy reciente. Podríamos decir que casi es el siglo XX y podemos decir casi más que a partir de los años 30, 40, empieza de verdad, tanto en física, en química, en terapéutica, en farmacia, en medicina, a aplicarse una ciencia concreta. Y durante muchos años hacia atrás, el pensamiento mágico es la asociación simple entre lo que ocurría en la naturaleza, lo que ocurría en las personas, los factores que rodeaban a cada uno de ellos, motivaba la interpretación de por qué había enfermedad o por qué no había. Se desconocían la bacteria, se desconocían los virus, se desconocían los mecanismos de alteración fisiológicos que ahora podemos saber. Con lo cual, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, que se mezcla, ha sido la base de la terapéutica. Pero hoy en día no, hoy en día estamos en el método científico, porque gracias a eso ha avanzado la humanidad. Es decir, la humanidad tiene una calidad de vida y una resolución de numerosas enfermedades no en base a terapias milenarias, ni siquiera del siglo XIX hacia atrás, que han pasado todos a una especie de residuo que se utiliza en unas maneras peculiares, y no voy a entrar a detallar todas y cada una, pero realmente es el método científico lo que ha provocado que la calidad de vida, la superación de la enfermedad y del sufrimiento de la gente en los países desarrollados, que es donde la tenemos de forma generosa, es así. Y no, realmente vivimos como vivimos ahora en base a milenarismos, en este caso en Occidente, a orientalismos y demás circunstancias. Con lo cual, el método científico, que es lo que vosotros estáis aprendiendo, es decir, la observación, el cuestionamiento, la generación de hipótesis, la experimentación aplicada, las conclusiones, la elaboración de comparativa de otros resultados, es lo que vosotros estáis aprendiendo y es lo que debéis centrar, desde luego, el esfuerzo para ser buenos científicos y ser buenos farmacéuticos en un futuro. Por ello, cuando hablamos de alternativa, complementaria, etcétera, realmente, si usamos la definición oficial del centro norteamericano que estudia ellos, podríamos decir, ¿no?, sistemas, prácticas, productos médicos o de atención a la salud que no se consideran parte de la medicina estandarizada. Olvidemos alopatía, etcétera, estandarizada o científica. Siendo la medicina complementaria aquella que se utiliza conjuntamente y alternativa la que se utilizaría en lugar de. Bien, es una definición sin más. La prevalencia de su uso es alta, ciertamente. En nuestra sociedad el pensamiento mágico existe. Es decir, pero yo sería como decir, es como si a un congreso de físicos, astrónomos, pues bueno, pues va un astrólogo, ¿no? Es decir, pues realmente, aunque la astrología está en muchos periódicos y revistas, no porque la lea mucha gente y mucha gente piense que ser Géminis determina unas determinadas características, deja de ser falso y estúpido directamente. Es decir, con lo cual, hablemos de que la mayor parte de las personas confían en la ciencia, aunque tengan restos de pensamiento mágico, a veces algo indemostrable y que hay que respetar evidentemente, pero cuando hablamos de salud, de terapia, y exigimos una alta cualificación a los profesionales y un alto nivel estandarizado de las terapéuticas que aplicamos, debemos centrarnos en el método científico. Aún así,
su prevalencia de uso es muy grande en España, hay muchos estudios sociológicos que lo avalan. Realmente el perfil sociológico en ese sentido es similar al de la medicina científica. Bueno, se considera que usan más mujeres que hombres, pero similar a las consultas normales de medicina también. En general es un nivel social alto, en poder adquisitivo y en formación cultural. Las razones para llegar a ellos muchas veces es la insatisfacción con la medicina científica, la no resolución de ciertos problemas que no están bien identificados. Es decir, a veces se habla también de la deshumanización, la prisa, las consultas masificadas, etcétera. Muchas razones que llevan a pensar, incluido el naturalismo, es decir, de que todo lo natural es mejor siempre, llevan a llevar a mucha gente busque una opción diferente a lo que se ha podido aportar. Totalmente respetable, y yo lo considero en un ámbito diferente y que puede valer para satisfacer a ese grupo de personas. Pero al evaluar esas técnicas deberíamos aplicar el mismo método científico para saber que la gente que va buscando otra cosa, ¿eso lo responde o no lo responde? Las terapias alternativas o complementarias. Una clasificación de ellas ya se ha nombrado previamente, es decir, tenéis esa larga lista y se han citado en la introducción previa. Homeopatía y acupuntura son las más utilizadas y las más difundidas en general, pero a partir de ahora voy a centrarme exclusivamente en la homeopatía, dado que la inmensa mayoría de las oficinas de farmacia de España dispensan o aconsejan, o las dos cosas simultáneamente, homeopatía en su práctica diaria. Y es algo pues, que evidentemente para vosotros estudiantes es fundamental saber. Como no sé cuántos habéis llegado a dar las clases o no, vamos a hacer un repaso no muy detallado de todo. Como veis, la clasificación previa es una, pero es infinita. Es decir, las posibilidades que hay de terapias inventadas, evidentemente esas de científicas. La última que he conocido es esta, hace poco, el agua vibracional diamantina, ¿no? Bueno, no entro en detalle de qué es, pero es una más que se han inventado unos catalanes. Vamos a ver un poquito la homeopatía, versión rápida para repasar, ¿no? Ya se ha comentado quién era Samuel Hahnemann, pero también hay que ver a Hahnemann en el contexto histórico. Es decir, la medicina practicada por los médicos, llamados médicos, cirujanos, etcétera, era una barbarie. Es decir, las sangrías era el método terapéutico fundamental y era una auténtica sangría. Es decir, probablemente la mortalidad era mayor por la intervención que por la no intervención. Con lo cual, en el contexto de que alguien con cierta sensibilidad pensara que había que hacer otra cosa, que no sea matar a los pacientes casi, es decir, pues parecía razonable e inteligente por su parte. Con lo cual, pues de una forma simple y casual, como casi todo, realmente desarrolló el sistema de la homeopatía. Que es algo más, y ya lo ha comentado el señor Lozano, es un sistema filosófico-terapéutico, es decir, va más allá del producto homeopático, va en un contexto de interpretación de energías, de vitalismos, de identificación de rupturas de equilibrio, es decir, bueno, ese conjunto de palabras que van a un ámbito más espiritual o a ámbitos no demostrables de forma concreta, pero que van dirigidos, y ella lo ha explicado muy bien al respecto. Los principios básicos más cercanos a la terapéutica, es decir, y a la forma de fabricación, el famoso simila similus curantur. Es decir, esto fue casual en su caso, realmente la malaria en Europa en aquella época era muy importante y se observó que la quina producía síntomas similares cuando se ingería. Es decir, la quina daba un tratamiento, pero a la vez su ingesta no purificada producía síntomas muy similares a la malaria, que es una enfermedad que tiene unos síntomas muy vagos, cefalea, fiebre elevada, tiritonas, dolor muscular generalizado, no tiene un patrón característico, salvo el contexto epidemiológico que lo da. Y a partir de ahí interpretó que si algo que causaba un conjunto de síntomas en un individuo sano, ese mismo algo podía curar a una persona enferma que presente el mismo conjunto de síntomas. Bueno, pues una interpretación que tenía cierta lógica. Pero hoy en día sabemos que aquello que fue la base y el inicio de la interpretación no es así, porque hoy en día conocemos perfectamente lo que es la malaria, su vector, su transmisor, su parásito que lo produce y tiene un ciclo perfectamente conocido. Es decir, la homeopatía dio interpretación en una época de desconocimiento y la inmensa mayoría de los problemas, pero no todos, sí tenemos una fisiopatología y sí tenemos un conocimiento de qué es lo que lo produce y qué lo es. Ya he comentado antes que yo trabajo en África
Y bueno, pues es un caso típico de malaria. Ese chaval, test reactivo rápido positivo y aplicación de terapia estandarizada para la malaria. Es decir, hoy en día se podría desmontar precisamente que la quina y las diluciones ultradiluidas de la quina para el tratamiento de la malaria no tienen ningún fundamento, no tiene ninguna lógica hoy en día, porque sabemos lo que es y sabemos cómo se trata, con qué productos, con un éxito muy grande. Aún así, sigue habiendo, en pleno año 2013, homeópatas que pretenden hacer estudios de homeopatía en Tanzania para la prevención y tratamiento de la malaria, como esta doctora, que va a tratar a un pueblo de Tanzania de 3.000, ¿no? ¿Ves? Como ves, buenas noticias. Lidero un estudio preventivo de malaria con homeopatía en un pueblo de 3.000 habitantes versus 30 millones de mosquitos. ¿Quién ganará? ¿Apostáis? ¿No? Creo que los mosquitos. Los principios de la homeopatía fundamentales es la dilución, es decir, a mayor dilución, mayor efecto, hasta llegar a ese punto donde ya no se encuentra ninguna molécula, y eso está determinado por la constante de Avogadro, que vosotros conocéis perfectamente. A partir de una tintura madre se va cogiendo una cantidad, puede ser 1 mililitro en 99 o 10 mililitros en 990 mililitros, y se hacen pasos sucesivos. Según la dilución centesimal hahnemanniana, que es una de las formas de hacerlo, aunque hay otras, se van diluyendo y hasta alcanzar lo que veis en cualquier producto, 20 CH o 200 CH. Bueno, llega un momento, según la constante de Avogadro, que no hay ni una sola molécula del principio activo, tintura madre, en esa ultradilución. Hay muchos experimentos para hacerlo, y esto es incluso un experimento que se hace en un instituto para precisamente demostrar las formas de hacer diluciones y también las formas de encontrar moléculas o no en una ultradilución. Un simple cálculo permite saber que en una dilución de 12 o más ya no hay ninguna molécula de principio activo. Y las bases de la acción terapéutica, hoy en día bien conocidas, obliga a que haya interacción entre una molécula, un receptor o un funcionamiento fisiológico para que haya cambio de ello si queremos actuar de forma farmacéutica sobre una enfermedad. Y si no hay molécula, no hay acción. Y ese principio tan básico y tan claro no lo han podido romper ningún teórico ni práctico de la homeopatía. Y sigue habiendo una barrera entre la lógica del conocimiento científico y no hay ninguna explicación alternativa a ese conocimiento científico. Donde no hay molécula, no hay acción. Y eso es así y no va a cambiar, en mi opinión, nunca. Un ejemplo de un libro muy entretenido que os aconsejo, que se llama Mala Ciencia, de Beth Cronkler, pone un ejemplo muy sencillo de las diluciones. Imagina una esfera de agua con un diámetro de 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, que la luz tarda 8 minutos en recorrer. Imagina una esfera de agua de ese tamaño con una sola molécula de una sustancia diluida en ella. Eso es la dilución 30-ACH o 30,89 CH. Podéis pensar que ese volumen casi infinito, aunque si hacemos una dilución mayor, es mayor que el universo entero, va a cambiar algo cuando una persona lo ingiere. Realmente difícil y absolutamente en contra de cualquier lógica aplicada a la ciencia. Pero eso es bien conocido y la homeopatía lo sabe, aunque quiera no hablar de ello a veces. Entonces hay que buscar una explicación alternativa para que eso siga funcionando. Y aparece el concepto de la memoria del agua. Si ya no queda nada, da igual, porque va a quedar un resto en esa dilución, que eso es lo que va a hacer un efecto. Y para ello se desarrolla el concepto de memoria del agua, ¿no? El agua tiene memoria, es decir, que retenga algo de las sustancias, algo que sea lógico con la física, no con el espíritu, sino con la física, que es lo que pedimos para aplicar en terapéutica, ¿no? ¿Y cómo se conseguiría? Por un lado, la dilución es una interpretación que potencia el efecto, no tiene ninguna base que eso lo avale, pero ya lo siguiente es que la agitación, eso es lo que produce que se potencie ese efecto. ¿Os suena raro? A mí también. Un preparado que ha sido sometido a una sucesión de procesos de potenciación y ejecución suena como si se estuviese estampando la memoria en el agua de la dilución.
y el paciente se lleva la impresión de que cuanto más diluido, más eficaz, porque está más potenciado. Realmente me parecen palabras, no hechos. La memoria del agua, con ese título, que lo puso un periodista, lo desarrolló o buscó la explicación científica Jacques Benveniste. Tiene varios libros y es una historia que os resumo porque tiene su interés respecto a la implicación de científicos estándares, científicos avalados en el campo de la homeopatía y cómo a veces lo intentan y qué es lo que les ocurre a veces, ¿no? Bueno, este hombre estudiaba sobre todo los basófilos y su papel inmunológico y descubrió, bajo sus mecanismos, de que a altas diluciones encontraba maneras de detectar la acción de los basófilos. Publicó en el año 88 en Nature, una revista de prestigio, como bien sabéis, estos datos y hizo la explicación de que, de algún modo, la transmisión de la información biológica al agua era a través de una red de enlaces de puentes de hidrógeno que ocurrían en ese proceso de dilución y de agitación. Ciertamente existen esos puentes de hidrógeno, pero son muy breves, de una duración inferior a la billonésima de segundo, con lo cual absolutamente indetectables pasado ese billonésima de tiempo, con lo cual el Benvase que está en las farmacias poco va a tener, digo yo. Ya una editorial advertía de que esto no tenía una base física y encargaron a otros investigadores la reproducción del experimento, algo que es lo lógico para avalar una teoría, es que sea reproducible, que se haga en otros lugares, en otros laboratorios, para confirmar si algo tan novedoso tiene base o realmente tiene errores. Se hizo en condiciones doble ciego y resultaron que los investigadores que se encargaron de hacerlo encontraron que no encontraban nada, no había ningún efecto en las altas diluciones y que, conclusión, el término memoria del agua y esa acción explicando una base física para ello no existía. Se publicó en julio los resultados y Benveniste cargó agresivamente contra los científicos alternativos que le habían reproducido el experimento y se quedó en una especie de guerra verbal entre ellos dos. Realmente la cuestión se dirimió y ya ni Nature ni otra revista habló más de ello, dado que en otros laboratorios, en concreto en el año 93 en la University College de Londres, se intentó reproducir bajo los parámetros que Benveniste había establecido y volvieron a encontrar que no se reproducía nada y que tenía errores metodológicos el trabajo de Benveniste. Benveniste nunca reconoció esa posibilidad y sigue siendo una especie de víctima y mártir de los homeópatas que alaban su figura como un auténtico mito y como un ejemplo de la agresión de la ciencia oficial contra los científicos homeopáticos que ha quedado ya en la historia, y muchos homeópatas siguen avalando que, a pesar de todo lo que se hizo, Benveniste fue una víctima de una conspiración contra la ciencia homeopática. Tenemos otro ejemplo de científico clásico que avala la homeopatía, que es Luc Montagnier. Luc Montagnier fue uno de los co-descubridores del virus de VIH, junto con Robert Gallo, en Estados Unidos, y también en los últimos años se ha introducido en este campo y ha publicado trabajos. En este caso, a partir de ADN ibérico, es decir, en ultradiluciones, buscando efectos. Realmente pasa igual, es decir, los trabajos que él ha avalado, cuando han sido contrarreplicados, no ha podido demostrarse que tenga razón. Pero evidentemente es uno de los argumentos más usados por la homeopatía, diciendo, si hay un premio Nobel que dice que esto funciona, bueno, pues si no lo sabéis, eso se llama la falacia de autoridad. Método científico, es bueno que conozcáis método científico y pensamiento crítico. Y una de las cosas más típicas es la falacia de autoridad. Por muy ilustre que sea alguien o por mucha carga histórica que tenga esa persona, si lo que hace en este momento no tiene validez, no tiene más validez, lo diga una persona o lo diga otra. Y eso es parte del pensamiento crítico y científico. Cuestionar todo, incluso lo que yo diga. Es decir, todo tenéis que cuestionarlo y todos tenéis que ver qué manera hay de encontrar lo cierto o no cierto en lo que diga una persona. Este trabajo es otro de los clásicos, buscando la explicación física de las altas diluciones, que se publicó por Louis Rey en el año 2002, y para cualquier homeópata con formación científica que hables de ello te lo saca como la demostración de que las ultradiluciones tienen actividad nanomolecular y que eso es la manera de explicarlo. Bueno, pues si queréis leer una contrarréplica hecha por un físico, profesor
de la Universidad de Granada de Física, pues lo podéis leer, se llama Arturo Quirantes y tiene varios artículos haciendo la evaluación crítica de los trabajos de Luis Rey respecto a esto. Y como él dice, yo sé de física, y de física sí puedo criticar el método de análisis y el método de estudio sobre las nanomoléculas y las ultradiluciones. Acabo enseguida. Pero por si no lo sabéis, vamos a ver rápidamente cómo se fabrica un producto homeopático. Este es un reportaje que participé y donde se presenta. Bueno, en un laboratorio, Boirón es el más famoso, está ahí grabado, se pasa a la zona de tinturas madres, las tinturas madres empieza el proceso de dilución, 1 mililitro en 100, otro mililitro de eso en otros 100, sucesivamente. Se mete en unos aparatos que son los agitadores profesionales, es decir, durante 30 segundos aquello se mueve a toda leche, y ya lo sacan, para después ese líquido agitado, ahí tenéis pues unas cuantos miles de bolitas de homeopatía que giran alrededor y pulveriza el líquido esa máquina. Es decir, esa es toda la impregnación de la ultradilución en esas bolitas de azúcar tan dulces que son los productos homeopáticos. ¿Creéis que queda algo ahí cuando se seque? Suena raro, ¿no? Boirón facturó 600 millones de euros en 2013 en España. Todos los artículos, y voy acabando, de revisión global de la homeopatía, no solo el informe del Ministerio Español, sino en Reino Unido, un informe específico que encargó la Cámara de los Comunes, o como la última evaluación australiana, que es la que veis ahí abajo, todos siempre llegan a la misma conclusión de que no hay ninguna evidencia que avale el efecto claro, concreto, directo, terapéutico de la homeopatía en ninguna condición, ninguna, ni grave, ni leve, ni ninguna. La contrarréplica de la homeopatía es el informe suizo, que no es del gobierno suizo, aunque ellos lo digan a veces, sino fue el grupo de homeópatas suizos que presentó para una evaluación del gobierno respecto a la homeopatía, evidentemente hecho por ellos y absolutamente favorable. Para un referéndum, sí, la homeopatía estaba financiada en el sistema suizo de salud. De que los suizos tengan todo el dinero negro del mundo y un alto PIB, no quiere decir que sean más listos que los demás. Lo digo porque sea Suiza, parece que es que los demás, o Alemania, nos agachamos la cabeza, ¿no? Sin entrar a detalles, realmente la historia también es divertida, porque fue Dana Ullman, un homeópata, el que 2 años después del informe lo publicitó como el informe del gobierno. No entro en detalle, si tenéis curiosidad lo podéis saber. Y realmente también se puede desmontar perfectamente el informe suizo. Tanto la biblioteca Cochrane Plus, cuando revisáis los ensayos clínicos publicados de homeopatía, te dice que no funcionan, como por supuesto el Up to Date, que es alguna fuente de conocimiento y difusión excelente, también en su capítulo de homeopatía absolutamente no hay mayor efecto que el que fuera ocurrido por el efecto placebo en sus comparaciones directas. Y ya para eso, en un sistema rápido de razones para la homeopatía, contrarrazones, la eficacia, evidentemente, en enfermedades leves, preventivos o curativos, sabéis que la evolución natural tiende a la curación, además como parte de regresión a la media, con lo cual, pues casi des lo que des, se va a aliviar. Y en enfermedades complejas, ahí ya, señores, la homeopatía es complementaria, porque evidentemente sabe que no va a hacer ningún efecto directo ante una enfermedad grave. Eso es jugar con ventaja, ciertamente. La seguridad, lo que carece de efecto primario, carece de secundario, obviamente. No va a producir ningún problema, salvo el que una persona no use un tratamiento convencional para una enfermedad grave y use homeopatía, y casos ha habido. La rapidez, la que haga el efecto placebo. La satisfacción, que algo sea popular, no lo convierte en cierto. Bien los conocéis. Recomendado, tampoco son tantos, menos del 5% en España, es decir, somos bastantes médicos. ¿Que ayuda a refrescar las defensas? Bueno, eso se apunta, los probióticos, se apunta al omega 3 y todo el mundo se apunta a las famosas defensas, ¿no? Bueno, es la forma moderna de justificar a veces eso que no medimos, ¿no? Como es la fuerza vital, y ya se ha comentado antes. Tratamiento personalizado, el efecto empático del médico al paciente, que junto al efecto placebo es el verdadero responsable de que una persona se sienta mejor cuando se le aplique homeopatía. Para todo tipo de pacientes, ciertamente, en mi opinión, lo que es nada, si es dulce, es más agradable. La legislación, realmente, por la influencia de los lobbies alemanes y franceses, está recogido
que los medicamentos homeopáticos es parte de la farmacopea europea. No quiere decir que eso, por eso sea más verdad, pero es así. Y por ello, nosotros el año pasado desarrollamos una campaña, que es lo que se llama No sin evidencia, para denunciar que la regulación que pretende el Ministerio de la homeopatía como un producto homeopático o como un producto farmacéutico, igual que los medicamentos, sin exigirle demostración de eficacia, es decir, eso es una contradicción absoluta con lo que llamamos medicamento. Si un medicamento con su complejo desarrollo, sus medidas de eficacia, de seguridad, es tan complejo de hacer, la homeopatía, porque sí, se le va a poner al mismo nivel, parece absolutamente absurdo, obligue a Europa o no obligue a Europa a hacerlo. Desarrollamos un manifiesto, hicimos distintas actividades para apoyarlo en las redes sociales y en medios de comunicación general, y hasta el momento actual el Ministerio tiene parado ese Real Decreto que tiene que hacerlo. Realmente no sabemos cómo va a acabar, pero nosotros, personas que estamos en contra de que las pseudociencias entren dentro del campo de la terapéutica y que quieran incluso hablar de medicamentos, lo que en nuestra opinión, lo que no tiene eficacia demostrada no es un medicamento, nos parecía que era intolerable y nos parece un mal ejemplo de la complejidad de la ciencia y un mal ejemplo de divulgación sanitaria y científica hacia la población, que todo da igual mientras a mí me funciona, que es la palabra. Evidentemente, eso así es mucho más complejo que ello. Y eso fue la campaña No sin evidencia, que tuve el placer de participar con otros dos médicos, empezar a ella y seguimos haciéndolo. Encantado luego de debatir con todos y espero que os haya servido de un poquito más de información, aunque yo también, de verdad, como he dicho antes, no os creáis ni lo que yo diga. Gracias.